actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Agustín Rangugli, un periodista sin libreto. Aquí estamos haciendo Portal Miami, programa que emitimos por TV Radio Miami en asociación estratégica con varias emisoras que tienen la generosidad de tomar nuestra transmisión. Quiero contarles que nos vamos a ir a visitar Buenos Aires. Vamos a encontrarnos con un abogado especialista en Derecho Penal y Ciencias Penales. Es profesor e instructor de tiro, categoría A. Es instructor de tiro práctico y ex oficial del Campo Internacional de Tiro Práctico Copa Mundial y Sudamericana 1994 en Loma de Zamora, con 500 tiradores de todo el mundo. Un personaje. Además es un gran amigo. Quiero saludar muy afectuosamente al doctor Jorge Leonardo Frank. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto en saludarte. Muy bien, igualmente Agustín, es un honor para mí, como siempre, estar con vos presente en las entrevistas magníficas que vos hacés en Radio Miami. Y en esta oportunidad, para presentar el libro mío, Autorresguardo, por supuesto que está teniendo un eco y una difusión acá en la Argentina, en todo el país, de una manera formidable. Sí, me enteré de eso, por eso de alguna manera te agradezco la posibilidad de conversar un poquito sobre el contenido de este libro, Autorresguardo, que contiene, según tengo entendido, fundamentos, técnicas y principios básicos del empleo de las armas de fuego. Contame. Sí, correcto. Nosotros, como estamos viviendo una época muy difícil en materia de seguridad, este libro viene a llenar un vacío que hasta ahora existía en nuestra comunidad respecto de la seguridad y la legislación, que es un poco universal en todo el mundo igual y sobre todo en Estados Unidos, sobre el tema de la autoprotección personal, familiar, corporativa y pública inclusive. Abarca todos esos aspectos, da soluciones a cada uno de los casos especiales y lo más importante es que indica un método a seguir para poder enfrentar esas situaciones tan difíciles que son las que se viven día a día con el ataque artero que sufre la gente, ¿no es cierto?, en cualquiera de sus ámbitos, no solamente en el ámbito público, sino en el ámbito privado también, que dañan no solamente sus bienes patrimoniales, sino también su integridad física. Claro que sí, claro que sí. Bueno, vos marcás muy bien el concepto de que el empleo de las armas de fuego son siempre bajo el precepto de que tener un arma no es un privilegio, sino una gran responsabilidad. Que esto de alguna manera reafirma los conceptos que están fijados en el derecho de los legítimos usuarios de armas. Contame, ¿cómo está en la Argentina la situación de la aportación de armas? Bueno, es como desde hace muchos años muy controlada, está restringida solamente a aquellos casos que por razones de seguridad y defensa personal ameritan poder conceder esa autorización especial, sobre todo en lugares poco urbanizados, poco vigilados, porque en las grandes orbes, como en la ciudad de Buenos Aires, hay mucha protección policial y hay mucha protección también de agentes de seguridad privada. Por lo tanto, no es tan necesaria, digamos, la aportación. Sí es por ahí importante para todos aquellos que quieran munirse de un arma de fuego para poder, digamos, defenderse en sus casas, en su hábitat personal, tener un entrenamiento especial para eso, pensar en escenarios posibles que se les puedan presentar y concebirla como la última ratio, como decimos nosotros los abogados. Es decir, la última razón para poder utilizarla con el sentido común que indique que no hay otra posibilidad, no hay otro elemento que ese que se tiene a mano para poder enfrentar un gran riesgo de muerte que puede significar a alguien que nos enfrenta armado también, con cualquier tipo de arma, no solamente un arma propia que es un arma de fuego, sino también un arma impropia, que puede ser un cuchillo, puede ser un elemento contundente que en ese momento aumenta la capacidad ofensiva y que de alguna manera
incluye también la superioridad física y la superioridad numérica, ¿no? Es decir, no es lo mismo que te ataquen 2 o más personas que una sola, y no es lo mismo que te ataque, qué sé yo, alguien con una contextura física de un elefante con alguien que tenga una contextura física de un alfeñique, por supuesto. Claro, O claro, que se trate de un niño, por ejemplo, ¿no? claro. Jorge, ¿en quién pensás que cuando describías este libro, cuando armaste la idea, en qué tipo de persona que utilice armas pensás? Bueno, yo en principio no pensé en el tema de las armas, ni en ningún tipo de arma en especial, sino pensé en el derecho que tenemos todos los Eso, seres humanos, eso. un derecho humano elemental, que es el derecho a la vida, ¿no es cierto? Y a la Ajá. integridad física. Entonces, en base a ese concepto, estuve pensando de qué manera, y lo hice a través de este libro, podría yo dar una autoayuda a la gente cuando la seguridad pública o la seguridad privada inclusive no puede llegar en la ayuda de una persona o de una empresa o digamos en cualquier lugar, ya sea público o privado, de un ataque que se está sufriendo y que ese ataque, digamos, implica un riesgo de integridad física que es cuestión de segundos para poder sobrellevarlo, ¿no es cierto? Y no tenemos a nadie que nos pueda auxiliar en ese momento. Pero también está pensado el libro desde el punto de vista de aquellos que se dedican al tema de la seguridad personal, de la seguridad familiar, corporativa, como para orientarlos también desde el punto de vista del derecho que ellos tienen para hacerlo y de que si el día de mañana tienen que enfrentar una situación judicial, ¿cómo deben hacer para enfrentar esa situación judicial y salir airosos? Porque si salen airosos de un contacto en donde el peligro de muerte es más que evidente, también después van a tener que salir airosos de un sistema judicial que es bastante complejo, complicado, y que de alguna manera implica poner en manos del juez un conocimiento que a lo mejor del cual él es ajeno, y además hay que instruirlo al respecto, y además aportar una serie de elementos y de pruebas que hagan al conjunto, digamos, probatorio, que permitan la libertad de esa persona que en un primer momento va a estar en manos de la justicia para que se investigue si él actuó de una manera legal o si su actuación fue ilegal. Y todos sabemos, y tú lo marcas muy bien en tu libro, que tener un arma no es un privilegio, sino una gran responsabilidad. ¿En cuánto responde la comunidad que tiene armas en la Argentina a ese concepto? Y yo te diría en un 99,99%. Ah, bueno, muy importante. Sí, sí, estamos hablando de los que están en el ámbito legal, ¿no? En el ámbito legal, sí, el ilegal es otra cosa. Eso es totalmente distinto, Sí. No aceptan reglas, es más, las violan, no las cumples. Correcto. Y entonces, obviamente que para ellos no es este libro. Correcto, correcto. Este libro incluye un decálogo del tirador y un decálogo para los agentes de seguridad privada. Contanos algo de estos dos conceptos. Sí, bueno, en los dos ítems, tanto en el decálogo para uno y como en el decálogo para el otro, se trata de establecer una serie de conceptos cortos, 10 conceptos, en donde ahí se imponen las buenas prácticas en el ejercicio de este derecho, de la defensa propia del patrimonio, de la empresa, de la sociedad. Y se trata de que la ética esté por encima de todo con el uso del sentido común. Es decir, utilizando el sentido común nunca nos vamos a equivocar. Y aquellos que de alguna manera quieran, digamos, considerar una situación diferente es porque no están, digamos, en la misma sintonía, es decir, no están utilizando el sentido común. Y entonces, si se trata de magistrados es porque están en contra del sistema, en contra de la legislación, en contra del derecho de la gente. Eso es obvio. Claro. Por eso nosotros nos encontramos con muchos magistrados que de pronto utilizan lo que se llama la puerta giratoria y lo hacen para los delincuentes.
que entran Claro. por un lado y salen por el otro. En cambio, las víctimas siempre tienen que estar a disposición de la justicia durante un tiempo determinado hasta que la misma resuelve y dispone que no han tenido ninguna responsabilidad en la situación de hecho que se ha vivido. Jorge, tú eres un profesor instructor de tiro, estuviste compitiendo inclusive, ¿no es cierto? Creo que en la Sí. Copa Mundial y Sudamericana de 1994, allá en Buenos Correcto. Aires. Sí, Ahí sí, participaron más de 500 tiradores de todo el mundo. exactamente, a mí, sí, yo, perdón que te interrumpa, yo competí como tirador también, Claro, sí, pero además como uno de los 12 oficiales de campo argentinos Sí. internacionales que estábamos certificados por la International Range Officer Association y la International Practical Shooting Confederation. Tenemos el diploma, tenemos una hebilla que se hizo especialmente de metal para los oficiales de campo argentinos internacionales, que éramos 12. A mí me tocó compartir una etapa con Johnny Hildenhuis, un oficial de campo internacional de Pretoria, de Sudáfrica, con el cual compartimos casi todo el día en esa competencia, tanto como tiradores y como oficiales de campo. Y la anécdota, una de las anécdotas más importantes que nos tocó vivir fue la descalificación del tirador Ricardo Balzano, que venía de su luna de miel y estaba defendiendo el título sudamericano, porque en ese momento también, además del Mundial de Tiro Práctico, se definía la renovación del título de campeón sudamericano, y Ricardo Balzano fue descalificado. Creo que estábamos en la etapa 24, le faltaban 2 etapas nada más, y él hizo el briefing con el arma en la mano, cosa que está totalmente prohibido, wow. Y fue descalificado y no hubo manera de poder salvarlo. Hicimos todos los intentos, por supuesto que yo, a pesar de que en ese momento a mí me tocaba ser el oficial de campo principal, porque siempre nos dividíamos, está el principal y el secundario es el que lleva el timer, ¿no es cierto? Que lleva la planilla, perdón, el principal es el que lleva el timer, ¿no? Y bueno, yo no me podía poner en contra de lo que estaba legislado, de las reglas del torneo y de la competencia, y no me podía poner en contra de Johnny Hildenhuis, que era un experto oficial de campo internacional en la materia, que me llevaba muchos años más a mí en esas lides, y que además tenía con toda razón y justificación el derecho a descalificarlo. Entonces el DQ para él fue inexorable. Es una anécdota que Muy me queda interesante. de tantas. Muy interesante, muy Y interesante. ese torneo lo ganaron 2 australianos. Australia. Y después ganaron también el shoot-off, que es una competencia fuera de esta, en la que compiten los 16 primeros. Ajá. Y a mí me tocó intervenir con, digamos, el que salió segundo, que fue Fabián Menéndez, un psiquiatra, que era el campeón sudamericano de otra época, con Mauro Thompson, un campeón sudamericano también de otra época brasileño, en donde el que ganó fue Fabián Menéndez, ¿no? El argentino. Volviendo al libro, ya para ir cerrando, dame 2 o 3 puntos claves que debe conocer un tirador. Yo sé que tú incluyes un decálogo del tirador y un decálogo para los agentes de seguridad privada en el libro, pero dame 2 o 3 conceptos. Sí, que el primer concepto es, valga la redundancia, para los de seguridad, la seguridad. La seguridad empieza por uno mismo. Ajá. Es decir, si uno no maneja la seguridad para uno, mal puede manejar la seguridad para los demás. Y en el caso del tirador es lo mismo. O sea, es un concepto que abarca los 2 ítems, tanto el de la seguridad como el del tirador. Ya sea un tirador profesional, sea un tirador particular, o sea un tirador amateur o competitivo. Y en el caso de la seguridad, sea un hombre de seguridad privada como un hombre de la seguridad pública. Yo he tenido, digamos, a lo largo de muchos años, desde que tengo la matrícula de instructor de tiro de categoría A, la más alta, número 12, de 7.000, 8.000, 10.000 matriculados que hay, desde el año 1994 he tenido la oportunidad de tener muchos alumnos de todos los segmentos, profesionales, particulares, comerciantes, industriales,
Y te puedo decir como otra anécdota en el arte de enseñar como profesor de tiro a quienes se ponen bajo mi conducción, que las mejores alumnas fueron las mujeres. Ah, mira vos. ¿Y por qué? ¿Qué Y características? te cuento, claro, exacto, ahí voy, te cuento una anécdota. 2 odontólogas de la provincia de Buenos Aires en su consultorio fueron violadas. Y vinieron entonces en aquella oportunidad a verme porque no podían conciliar ni sublimar todo ese trauma que les había quedado, que era tremendo. Y entonces alguien les había dicho que ya para ahí, de ahí en adelante tenían que tener un arma en el consultorio para evitar que se vuelva a repetir esa situación tan horrible, tan desagradable, ¿no? Tan traumática, diría yo. Y entonces lo que yo hice fue tratar de que a través de un curso que fue largo, periódico, ellas pudieran ir sublimando esa sed de venganza que tenían por un apetito de perfeccionarse en el deporte del tiro. Es decir, el concepto mío era, primero hay que ser deportista. Y si uno es deportista y con los elementos que utiliza para el deporte, en algún momento de la vida tiene que utilizarlos para defenderse. Como autodefensa, claro. Claro, como un karateca, como un boxeador, por ejemplo, claro. ¿no? Que tienen sus piernas y sus brazos y sus puños prohibidos para utilizarlos, digamos, ilegalmente. Es decir, nosotros sabemos que con una patada de arte marcial o una trompada se puede matar a una persona tranquilamente. Entonces, son como armas impropias que están de alguna manera prohibidas en el uso de la agresión ilegal, pero están permitidas para la autodefensa. Claro. Legítimamente permitidas. Y el tema es que empezaron a venir con sus respectivos novios, con los cuales después se casaron. No me invitaron al casamiento, pero sí después venían ya como matrimonios a practicar juntos y me decían que la seguridad que habían adquirido en la práctica, sobre todo de tipo deportiva más que nada, que por supuesto también incluía la práctica defensiva, ¿no? Que esa es una de mis especialidades para capacitación. Pero también, no es la principal. Claro, también este libro va para aquellos profesionales, ¿no? En el tema de la seguridad privada. Por supuesto, y te voy a decir que más que nada en la Argentina lo tienen. 70% de los que tienen el libro son profesionales. Ah, mira. Es decir, profesionales que todos los días me consultan y todos los días me dicen lo bueno que les resulta la lectura de este libro, que la hacen permanentemente cuando tienen alguna situación, que el libro solo les evacúa la consulta y la respuesta, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo se consigue el libro? Ahora, el libro yo lo estoy enviando en formato digital, que está teniendo mucho éxito, que es la nueva moda, el leer un libro digitalmente, sobre todo un libro de estos que se lee muy cómodo en un celular, en una computadora personal, y que tiene 200 páginas nada más, y que de alguna manera también yo quedo siempre relacionado y a disposición de quien lo tiene para poder compartir opiniones y para evacuar consultas a través de internet. Y bueno, ahora la idea es hacerlo llegar al mercado latino, hispanoamericano de Miami, sobre todo, ¿no es cierto?, que sabemos que es muy grande, muy importante, y que entendemos que le va a resultar muy apropiado y muy indicado para adquirirlo. Cuesta solamente $10, ¿no es cierto?, y se puede pagar a través de PayPal. Perfecto. ¿Eso viene solamente en idioma español? Viene en idioma español, sí. Okay. Estoy viendo de hacerlo traducir y de ponerle imágenes también que me han pedido, pero bueno, como eso a raíz de la pandemia está un poco demorado en todos lados, me está llevando más tiempo, así que bueno, ahora la gran difusión es del libro como está, y que sobre todo para el que habla español es, digamos, de lectura facilísima. Claro, no tiene que tener ninguna preparación universitaria ni nada por el estilo para poder entender absolutamente todo. Bien, ¿cómo se adquiere? ¿A través de un correo electrónico? Claro, me mandan un correo electrónico con los datos, que es el apellido mío, Frank Jorge Leonardo, todo seguido, @gmail.com,
y yo les indico cómo hacer el pago, cómo hacerme llegar el pago, y contra entrega de la acreditación del pago reciben en el acto el libro y la factura correspondiente al libro, ¿no es cierto? Correcto. Jorge, muchísimas gracias. Y bueno, es muy bueno tu aporte a todos aquellos que tienen de alguna manera como práctica, digamos, de uso, no sé, ¿cómo, para jugar, ¿cómo es? ¿Cómo se dice eso? Porque hay quienes lo utilizan como un arma necesaria para profesional, otros que lo hacen por deporte. A todos Por ellos... eso, esto está pensado para cubrir todos esos aspectos, y no solamente esos aspectos, el uso de otro tipo de elementos como pueden ser los cuchillos, inclusive, que acá se están dando muchos asaltos con cuchillos, muchos homicidios con cuchillos, ¿no es cierto? Y también con cualquier otro tipo de elemento que se pueda utilizar en ese momento, ¿no es cierto?, como defensa. Entonces, de lo que se trata es de ver y seguir el método que se propone en el libro para poder organizarse y poder enfrentar una situación crítica, pero al mismo tiempo de poder capacitarse como para utilizar cualquier elemento que uno tenga, como para autodefensa, como puede ser un gas, puede ser un agresivo electrónico como el taser, por ejemplo, como puede ser un gas orgánico o químico, como puede ser una tonfa, un palo, en fin, abarca toda la gama de elementos para los cuales siempre yo aconsejo estar entrenado para utilizar. Claro, claro. Aunque entrenado y con la responsabilidad de saber cómo usar un arma, ¿no? Exactamente. Y después no tener problemas legales de ningún tipo, una vez solucionado el problema crítico, ¿no es cierto? Bien, Jorge. Bueno, esperamos que la comunidad latina, sobre todo, y la española, digamos, hispanoamericana, esté en este contexto y se ponga en contacto conmigo, que seguramente vamos a hacer muy buenas migas y una amistad, además del libro, permanente. Te mando un cordial abrazo y muchas gracias, entonces. Igualmente, Agustín, mucho éxito con el programa, que siempre sé que lo tenés. Un abrazo grande y siempre a tu disposición incondicional. Muchísimas gracias. Y te agradezco que me hayas matizado un poquito la nota con buena música. Bueno, gracias. Un abrazo, que siga muy bien. Igualmente. El doctor Jorge Leonardo Franca. No solo abogado, sino un especialista en esto de las armas. Realmente vale la pena conocer este decálogo que sirve tanto para aquellos que son, bueno, practicantes o también aquellos que lo utilizan en la actividad privada. Hacemos una pausa y venimos enseguida.